Hola, iglesia, ¿cómo están? Bien, muy emocionado, feliz día del Padre. De verdad que qué gran día. Sí, sé que es un regalo de Dios que me haya permitido compartir este mensaje el día de hoy. Quiero presentarme antes que nada. Soy Cristian Millar. Para la gente que no tengo el gusto de conocerlos o que nos conozcamos, mi esposa Andrea, que está ahí, mi hermosa esposa, que es servidora, y mi hijo Elías, Milena y Alexis en el cielo, pues se congregan aquí en la iglesia con nosotros. Somos ya parte de esta familia desde hace muchos años y ha sido un honor hacer comunidad aquí con nuestros pastores Armando y Sara, que los amo con todo mi corazón. Y bueno, voy a ser bien directo al grano porque quisiera tener más tiempo. De hecho, les pedí que me hicieran el paro de extender un poquito, que me dieran chance, porque el mensaje, es un mensaje que me ha costado casi toda mi vida poder sintetizar. Entonces sí se necesitaba que me diera un poquito más de tiempo. Y es un mensaje de un pensamiento que he estado rumiando en mi cabeza durante muchos años. Y si te lo puedo simplificar, yo tengo dos etapas de mi vida. Soy un cristiano de cuna. Esto quiere decir que yo nací en una familia cristiana. Esto quiere decir que cuando nací, yo nací en un ecosistema familiar en donde se leía la Biblia, en donde se oraba, en donde se hablaba de Cristo. Pero yo iba a la iglesia porque me llevaban. Yo me bauticé porque otros compañeritos del salón se bautizaron, y muy similar a lo que está pasando ahora con mis hijos aquí en la iglesia. Ojo, fue algo que me gustó muchísimo, pero fue una religión. Es una religión lo que yo estaba viviendo y no tiene nada de malo. Simplemente esto me catapultó para llevarme a una relación real y orgánica con Jesús. Y ahora me puedo dar cuenta en esta transición de mi vida, de esa transición de estar de la religiosidad, de algo religioso, algo totalmente orgánico, algo real. Yo me considero ya un creyente en Cristo. Pero no es magia. Realmente me convertí en un creyente en Cristo por las tragedias que he vivido, por las cosas más vulnerables, en donde más bajo he caído. Ahí es en donde empecé a conocer la gracia de Dios, el amor de Dios y el propósito de Dios en mi vida. No fue en los momentos de éxito de mi vida, no fue ahí. Y en esta etapa de mi vida en la que yo me considero ya un creyente, he tenido este pensamiento rumiante que no me lo puedo quitar de encima, y este pensamiento se llama: no me entiendo. No me entiendo. No me entiendo por qué soy un cristiano que tiene toda esta información de Jesús, un cristiano que ama a su iglesia, viene aquí, escucha las predicaciones, leo la palabra de Dios, en las mañanas tengo mi devocional, leo libros de otros pastores que me inspiran, vengo los miércoles a la adoración a escuchar a Ganem y Sharon, que me inspiran de una manera increíble por el Espíritu Santo. Tengo un grupo en casa, mil cosas, pero no me entiendo por qué tengo toda esta información y al final hay algo en mí que me traiciona. Porque hay algo en mí que como que me jala, es como una gravedad que me jala y se contrapuntea con todo esto que Dios tiene en mi vida, con esta realidad. ¿Por qué no lo logro bajar todo a mi corazón? ¿Por qué no puedo entrar flotando a la iglesia? ¿Por qué tengo esta parte de mí que me traiciona, tan tóxica? ¿Por qué en las mañanas me tengo que levantar con estos pensamientos tan negativos y tener las tentaciones que tengo? Me gustaría saber si alguien de ustedes en su aventura con Dios está pasando por algo similar, y me encantaría que levantaran la mano, porque nada más quiero saber si soy el único enfermo de aquí. Perfecto. Gracias, porque quiero que sepas, número uno, gracias por ser tan honesto, porque somos familia y para eso estoy aquí. Somos familia. Y quiero que sepas una cosa: este mensaje es exactamente para ti. Quiero que sepas algo: no estamos solos. Toda la palabra de Dios, absolutamente toda la palabra de Dios, todos los personajes que pasaron y tuvieron una aventura de fe con Dios, pasaron por una etapa en sus vidas donde no se entendían. Pasaron por una etapa en sus vidas
en donde no sabían realmente por lo que estaban pasando. Tenían dudas. Déjame abrir esto. Tenían dudas, se traicionaban en su cabeza. Tenían pensamientos tóxicos que los llevaban a hacer cosas equivocadas. No te vayas muy lejos, Pablo, a ver, este hombre, este personaje de la Biblia que admiro tanto. Pablo, yo me relaciono mucho con él porque ese apóstol, ese discípulo de Jesús, conoció a Jesús exactamente como yo lo conozco, por medio del Espíritu, por medio de la fe. Los demás discípulos lo conocieron a Jesús en carne y hueso, pero Pablo no. Y amo a Pablo porque en sus cartas que tenemos en la Biblia, cuando está Pablo escribiendo las cartas, hace como una especie, como un lapso donde hace como un diario. Y Pablo dice, es que no me entiendo. No me entiendo, Dios. ¿Cómo es posible que tenga toda esta información de ti? A ver, Dios, para empezar, yo ya tenía una vida colocada. Mis papás ya me habían colocado en el Sanedrín con el mejor maestro de Harvard. Yo ya iba creciendo en poder, en sabiduría. Entre más celoso me hacía de mi religión, entre más cristianos mataba y perseguía, más poder iba haciendo, más influencia iba teniendo. Yo ya tenía montado mi caballo. Yo ya tenía mi caballo hecho. Yo ya iba hacia mi destino en mi caballote, todo creado, y literalmente Dios me tiró del caballo, Padre. Me tiraste del caballo, me dejaste ciego y me hiciste abrir los ojos a una nueva verdad. Y esta nueva verdad me lleva a amarte, me lleva a glorificarte. Me hice misionero, abrí iglesias, mandaba cartas para regañar a la gente en la iglesia. Me perseguían, me maltrataban, me latigaban, pero yo en mis tiempos de soledad decía, todo esto lo vale porque Cristo es todo para mí. Pero no me entiendo, ¿cómo es posible que sepa todo esto de ti, Jesús, y todavía siga luchando con mi carne? ¿Cómo es posible que hay esta parte de mí que me jala, esta gravedad que me lleva, que me traiciona? Mis miembros, mi cuerpo, mi mente me traiciona. Pablo le dice a Dios, quítame este aguijón, quítamelo, ya no lo aguanto. Este mensajero de Satanás que me está estorbando. No dice qué, pero da igual, ponle el nombre que quieras. Él dice, Padre, es que cada vez que quiero dar un paso de fe, estoy caminando en la fe contigo, pero hay un aguijón que me molesta, quítamelo, me estorba. Y Dios le responde y le dice, no te voy a quitar nada, no te lo voy a quitar, pero te voy a decir que sí te voy a dar. Te voy a dar una palabra que va a cambiar tu vida, Pablo, para siempre. Agárrate de mi gracia. Agárrate con todo de mi gracia, porque es una montaña rusa. Agárrate de mi gracia. Y es impresionante, porque ese es el eje central de esta predicación. La gracia de Dios sobre nuestra condición humana. Cómo Dios se comporta con nuestra condición humana. Mira, cuando yo acepté a Cristo ya en esta etapa que les platiqué, en esta segunda etapa de ser un creyente, me volví a bautizar, de hecho, aquí en la iglesia, ya por convicción. Y yo me imaginaba que mi vida de fe se iba a proyectar un poquito así como esta imagen que sigue. Qué iluso, ¿no? Yo me imaginaba que mi vida de fe iba a ser así. Una doñita recién bajada del crucero, flotando en el mar Caribe, delicioso, con su floaty pink, con su martini en la mano, haciéndole hacia la agüita, deli. Y abajo, ¿qué importa qué animal haya? ¿Qué tiburón? Da igual, estoy flotando aquí en la gracia, rico. Al cabo luego viene el crucero del amor por mí. Así es como yo proyectaba mi vida de fe.
Pero realmente me fui dando cuenta que la vida de fe más bien se proyecta así, mira. Una tormenta que para empezar quizás tú ni siquiera creaste. Dios tiene el control de esa tormenta. Y estás en medio de una tormenta y tú estás arriba de una lancha que tú construiste con tus propias fuerzas para flotar en el mar. Y esa lancha está pasando por una tormenta muy fuerte que parece y está amenazando con que se va a hundir. Y tú estás en medio de la tormenta diciéndole a Dios: Dios, por favor, quita esta tormenta de aquí, quítala. Y Dios dice: no, no voy a quitar la tormenta. Es más, bájate de tu lancha. ¿Cómo? Si yo hice esa lancha, Dios, yo la creé, yo la hice con mi inteligencia, con mi creatividad. Yo hice esa lancha para flotar en la adversidad y me estoy hundiendo y parece que la lancha se va a hundir. Señor, por favor, calma la tormenta. Y Dios me dice: no, no voy a calmar la tormenta, bájate de la lancha. Bueno, me bajo de la lancha si calmas la tormenta. No, bájate de tu lancha. No te avientes de soldadito. Pon un pie y luego pon el otro y camina sobre el agua. Camina sobre el agua. Y he empezado a caminar sobre el agua espiritualmente. En medio de una tormenta, no solamente estoy caminando sobre el agua, estoy en una tormenta que Dios sabrá si Él la quita o no. El problema es que estoy caminando en mi vida de fe, pero de repente esta parte de mi carnal que me traiciona empieza a enfocarse otra vez en los ruidos de la tormenta, en los rayos, en el aire golpeándome en la cara, el viento, la lluvia. Y en eso digo: ¿en qué momento se me ocurrió creer que yo podía caminar arriba del agua? ¿En qué momento se me ocurrió? Me voy a hundir. Y claro, me empiezo a hundir y empiezo a tragar agua y me empiezo a ahogar en mis propios pensamientos. Me empiezo a ahogar y de repente, cuando estoy casi muriéndome de la ansiedad, llega la mano de Jesús, me agarra, me vuelve a levantar y me pone otra vez sobre el agua. Esa es la vida de un creyente cristiano. No es el crucero del amor ni el Caribe. Esa es la vida de un creyente cristiano. ¿Por qué? Porque lucho conmigo mismo. Pero tengo que entenderme por qué lucho conmigo mismo. Tengo que irme al manual, tengo que entender por qué Dios, cómo nos diseñó, por qué nos portamos y por qué pensamos como pensamos. Y para hacer eso voy a entrar en otro tema, que es el tema de la humanidad. Voy a hablar sobre el ser humano. Y para echarnos un clavado en ese tema, te quiero platicar de un personaje que yo admiro muchísimo. No sé si lo conozcas. Este hombre es un artista para mí, para muchas personas. Es un gran artista. Pero resulta que no es artista, es doctor. Es el doctor Van Gunther. Este doctor en los 70s se le ocurrió una idea que la patentó. Es un anatomista este hombre. Este hombre ve cadáveres, este hombre abre cadáveres, entiende cómo funciona perfectamente el cuerpo humano. Este hombre patentó una técnica que cuando llegaba el cadáver le drenaba los líquidos y los intercambiaba por otro líquido, un polímero que entraba en el cuerpo, y ese líquido polímero se impregnaba en los tejidos del cuerpo y literalmente cuando se impregnaba el cuerpo se hacía plástico. Nuestros tejidos corporales se plastificaban y eso le permitía manipular el cuerpo de tal manera que empezó a hacer obras artísticas, expresiones artísticas, instalaciones artísticas con cadáveres humanos. La gente no lo entendía al principio, lo empezó a criticar horrible. La iglesia, muchísima gente. Y este hombre decía: lo único que me interesa es demostrarle al mundo la grandeza de la gloria y del diseño de Dios en nosotros, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos diseñó. Quiero despertar conciencia en el ser humano,
que cuide su cuerpo, que vea su cuerpo, pero que también vea que hay un Dios, hay una firma celestial en esto. Y entonces la gente empezó a aceptarlo. Hoy en día hay museos de estos cuerpos, hay museos ambulantes que van alrededor del mundo y hay una lista casi infinita de personas que ya donaron su cuerpo cuando ya mueran para que este hombre haga estas obras de arte. No he ido a este museo, me muero de ganas de ir, lo tengo en mi bucket list. Pero bueno, para eso existe el internet. Pude viajar virtualmente en el museo. Lo primero que me di cuenta de esto, cuando estaba explorando este tema de los cuerpos, me llevé una lección de vida impresionante. A ver si me puedes ayudar con la próxima imagen. Somos seres ensamblados. Dentro de la gloria y del diseño de Dios, porque Dios es el artista cósmico, a Dios se le ocurrió ensamblarnos. Somos seres que estamos ensamblados con diferentes sistemas. Cada sistema es independiente en sí solo, pero está interconectado con otro sistema. Somos una serie de sistemas que generan un sistema vivo. Y si un sistema de eso falla, se hace una cadena, como los arbolitos de Navidad, las lucecitas. Con un fusible, un foquito que le truenes, se truena todo el sistema. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo ensamble. No somos de una sola pieza. Y esto es impresionante que lo tengas en mente. Seguí navegando, seguí moviéndome por este museo y entonces me llevé una gran sorpresa con la siguiente imagen. Me impacté aquí, me quedé aquí contemplando esto y dije, Señor, qué locura este hombre, este cuate que está aquí. Pude darme cuenta que todo este sistema que está ensamblado, que está interconectado, está centralizado en algo que es la torre de control que se llama el cerebro. Y esta es la torre de control. Tengo un sistema automático que es el que mi cerebro le dice a mi corazón que esté latiendo y que esté respirando, pero también tengo otro sistema que yo estoy controlando mi cuerpo a hacer lo que estoy haciendo ahorita. Pero todo está centralizado aquí. Mis pensamientos, mis ideas, incluso lo espiritual está aquí. Ah, caray, como cristiano, déjame decirte algo. Toda la palabra de Dios, todo lo que te inspira y te eleva a un nivel espiritual impresionante, fue escrita por cerebros, puños y letra, inspirados en Dios. ¿Cómo es posible que Dios colaboró con nosotros de esta manera? ¿Cómo es posible que de algo espiritual se pueda reflejar y materializar en algo físico? ¿Cómo de algo metafísico se puede reflejar en algo físico? ¿Por qué? Porque somos un vórtex. Somos la aduana entre lo material y lo eterno. Dios agarró lo mejor de nosotros. Dios nos dio material mortal y material inmortal y nos ensambló. Pero todo el tiempo estamos en algo espiritual. Nuestra mente, nuestro cerebro pasa por algo espiritual todo el tiempo. Déjame te lo explico todavía más a fondo porque así fue como yo lo empecé a entender. Este cuate de aquí, dale para atrás por favor. Este cuate de aquí, no me sé su nombre, yo le puse Don Pepe. Yo no sé qué onda con Don Pepe, no sé su vida, nada más sé que existió aquí en el universo. Sé que este hombre tuvo una vida. Yo no sé si este hombre abusaron de él de chiquito, robaba bancos, abusaba de personas, o no sé si era pastor. No tengo la menor idea, solamente sé que tenía un cerebro que hacía sinapsis y energía, y este cerebro tomaba decisiones y acciones, iba creando un destino en su vida. Pero yo no puedo ahorita agarrar una jeringa, inyectársela y jalarle y almacenar aquí sus emociones, sus pensamientos. No puedo porque es espiritual. Eso es espiritual. Pero el cerebro y el cuerpo solamente expresa
lo que es espiritual. Somos como estamos adentro de un robot, adentro de un guante, pero nuestro origen es espiritual. Todo nace de lo espiritual. Déjame explicarte en una ilustración cómo entendí que también estamos ensamblados espiritualmente, porque es importantísimo que lo tengas muy presente. Ahora sí, ayúdame con la próxima imagen. La mejor manera de entenderlo es gracias al iPhone. El iPhone se expresa conmigo a través de una pantalla y es la manera en que se expresa con su hardware. Toda la información que el iPhone tiene para darme la expresa aquí en una pantalla y yo manipulo la pantalla y veo la información y entiendo la información. Pero detrás de esta pantalla hay un proceso impresionante para que termine expresándose en la pantalla. Para empezar, hay algo que se llama la nube. La nube es algo que yo no puedo ver, es invisible. Está llena de data, está llena de información que no puedo ni siquiera dimensionar. Pero ahí está. Ahí existe. Mientras yo estoy hablando ahorita, trillones y trillones de datos se están intercambiando y subiendo y cargando y descargando a los celulares. Trillones de datos y no lo puedo dimensionar. Pero para que esos datos se descarguen a mi celular de la nube, de algo invisible, tiene que pasar por algo que se llama Wi-Fi. Que el Wi-Fi es de la misma naturaleza que de la nube. Es invisible, no lo puedo ver, pero lo puedo sentir. Ese es mi espíritu. Es invisible, pero contiene información. Esa información que es invisible al ojo humano, para que se convierta en algo visible, tiene que pasar por algo que se llama el procesador. El procesador lo que hace es que intercepta esa información invisible y la codifica y la recodifica en ceros y unos, en comandos, en imágenes, para que se proyecte en una pantalla. Lo mismo hace mi mente. Mi mente codifica lo espiritual. Lo que no puedo ver lo codifico en tres cosas: pensamientos, emociones y acciones. Así es como codificamos el mundo espiritual. Y cuando tomamos la acción se expresa como en la pantalla, en el cerebro y en el cuerpo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios te diseñó para que manifiestes. Somos seres diseñados para manifestar. Estamos manifestando lo espiritual en lo físico. Manifestamos, somos seres que manifiestan decisiones y acciones, manifiestan su destino. No es manifestar como David Copperfield, el mago granel en Las Vegas. Eso es un truco, eso es aparecer cosas. Todo en este universo, absolutamente todo en este universo pasa por algo que se llama proceso. Todo, ponte a pensar, todo en este universo pasa por algo que se llama proceso. Si yo quiero manifestar una mesa de madera, no me digas ve a IKEA y cómprala, por favor. Si yo quiero manifestar una mesa de madera, yo tengo que pensar la mesa. Y ya que la piense, tengo que sentir la emoción de verme con mi familia en una mesa teniendo un tiempo con ellos. Y esa emoción me va a llevar a tomar una acción, a ir a buscar el árbol, cortar la madera, ensamblarla para generar y manifestar una mesa. Así es como se manifiestan las cosas aquí. ¿Para qué te cuento todo esto? Porque todo este tiempo te he estado preparando para soltarte una bomba atómica que te va a tronar la cabeza, que te va a hacer mucho ruido, no te va a gustar. A mí me chocó cuando me enteré de esto, pero lo tuve que aceptar con gracia. Y si te lo digo con mucho amor, viene de verdad de corazón. ¿Están listos? No existe nada más miserable. No existe nada más tóxico, nada más bajo
que echarle la culpa a Satanás por tus broncas. No existe nada más miserable, más tóxico, más bajo que echarle la culpa a Satanás por tus broncas. No tolero cuando alguien viene y me dice: es que Satanás tiene agarrada mis finanzas, es que Satanás tiene agarrado a mi familia, es que Satanás me tiene agarrado de las manos. Lo único que estoy escuchando es que eres un irresponsable y que te encanta ponerte de modo víctima. Y a una víctima nada más le encanta la atención, no resolver las cosas. El ego, cuando va a salir a su show de teatro y se va a poner guapo, cuando el ego va al camerino y se pone su maquillaje, su camuflaje más caro de todos, lo abre y la caja dice: Víctima by Chanel. Tus pensamientos son tus pensamientos. Marcos dice en la palabra de Dios que los pensamientos del hombre son muy peligrosos. Nuestros propios pensamientos nos van atormentando, nuestros propios pensamientos nos hacen caer en pecado. El corazón del hombre es engañoso. No te estoy diciendo que no existe el enemigo, claro que existe, ahorita te voy a platicar de él. Pero hay un peor enemigo que el enemigo, ese enemigo se llama tú mismo. Porque tus pensamientos deciden colaborar con el enemigo. Tus pensamientos deciden hacer engranaje con el enemigo. Es lo que ha hecho la humanidad desde ese entonces, colaborar con el enemigo. Los pensamientos son muy delicados. Déjame te platico un poco del enemigo para que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Y en esta segunda etapa de la predicación la titulé: de Lucifer a Satanás, el arte del autoengaño. Es importante que nos echemos un clavado en la teología para que entendamos las cosas. Al principio de los tiempos, en la dimensión celestial, donde está la gloria de Dios, en esa dimensión celestial a Dios se le antojó, quiso, decidió crear a un ser celestial, a un querubín tan hermoso, lo llamó Lucifer. Lo moldeó, hizo como un espejo para reflejar su gloria. Déjame te enseño la imagen para que te hagas más o menos una idea. Cuando yo jugaba Pepsi Cards, yo cambiaba mis cartitas y siempre leía la ficha técnica del villano o del héroe. Más o menos estoy haciendo un poco lo mismo, pero no le hago ni poquita justicia a la belleza que tenía Lucifer. Dios lo hizo un ser celestial, hermoso, único, no había otro igual. Hermoso. Mira, si esto fuera la época medieval, este ser podía entrar al cuarto del rey, podía agarrar las sábanas, podía hacerle así a los cojines, agarrar los cuadros de la pared. Él cuidaba ese lugar. Es más, él llevaba adoración a ese lugar. Él llevaba alabanzas a ese lugar. Era el director de las bellas artes celestiales. No había un ser igual. Pero entonces yo no entiendo en qué momento en el cosmos, en la dimensión celestial, a este ser tan hermoso, de repente se le ocurrió el pensamiento de decir: ¿cómo por qué voy a reflejar la gloria de Dios si yo puedo tener mi propia gloria? ¿Cómo para qué voy a reflejar la gloria de Dios si yo puedo ser Dios? Veme, por favor. Y entonces me lo imagino perfectamente como Blancanieves yendo con su espejito mágico en la mañana. Y espejito, espejito mágico, ¿quién es el ser más glorioso y más hermoso y más majestuoso del universo? Y el espejito despertándose: ¿para qué me despiertas? No te hagas güey, si ya sabes. Si ya sabes, ¿para qué me preguntas si el Señor Yahweh, tu creador, Él te diseñó, Pinocho? Él te hizo, Él te creó, te diseñó especialmente para que reflejara su gloria. Nadie tiene el puesto que tú tienes. ¿De qué estás hablando? Pues no, yo voy a ser Dios.
Yo no necesito reflejar a Dios. Yo voy a levantar mi mano y voy a agarrar ese trono, le voy a quitar el trono a Dios. Y entonces empezó a seducir a otros ángeles. Y me encanta esta escena porque está Dios parado en su gloria majestuosa, en el tablero cósmico, en el ajedrez cósmico. Y Dios dice: ok, ¿ya tomaste tu decisión, Lucifer? Ahora va la mía. Te voy a expulsar del cielo. Te saco del cielo. Y dice la palabra de Dios que con su cola jaló a todos los ángeles que sedujo, como estrellas se llevó casi el firmamento y los teletransportó a esta dimensión. Aquí, a esta dimensión. Y es impresionante esto que sigue. Es una poesía pura de Dios. Dios, nuestro Señor, nuestro Creador, que es abundante, es glorioso. Él quiere manifestar su gloria y quiere reflejar su gloria. Pero Satanás, por sus propias decisiones, cambió de opinión. Y entonces a Dios se le ocurrió lo más hermoso de todo. Dice la palabra de Dios en Génesis que agarró polvo de la tierra. Que esto lo tenemos muy, muy mal pensado. Estamos subestimando lo que Dios hizo. Científicamente hablando, estamos diseñados con elementos químicos de este universo. Ayúdame con la imagen. Científicamente hablando, tenemos los mismos elementos químicos que esta tierra, los mismos elementos químicos que el universo y que el cosmos, los mismos. Eso es el polvo de la tierra. Nos diseñó y nos moldeó, nos hizo seres de barro con elementos del universo, huecos, pero luego sopló su aliento de vida. Dios decidió soplar sus partículas de Él en nosotros. Esto en el hebreo le llaman el Neshama. El Neshama quiere decir el aliento divino, una conciencia divina de Dios. El sello de Dios en nosotros, la huella digital de Dios en nosotros. Imagen y semejanza. Dios dijo: aquí voy a soplar mi aliento. Y entonces empezamos a tener una relación con Dios. Adán y Eva, sin necesidad de usar su fe, tienen una relación directa con Dios, reflejando la gloria de Dios orgánicamente. Impresionante. Pero luego viene la serpiente, hija de su madre. La serpiente llega y prácticamente les inyecta el mismo veneno que él se inyectó. Lucifer, el mismo veneno que se inyectó en la cabeza, se lo inyecta. Y les dice a Adán y Eva: ¿cómo para qué quieren reflejar la gloria de Dios si ustedes pueden reflejar su propia gloria? ¿Para qué? Ustedes pueden ser sus propios dioses. ¿No se les antoja ser sus propios dioses? Ahí está el fruto. ¿No se les antoja? Ustedes pueden decidir qué está bien y qué está mal. Ustedes sean sus propios dioses. No reflejen a Dios. ¿Qué es eso? Y entonces ese árbol que todos los días veían, que no pelaban, de repente se convirtió en el árbol. El árbol. ¿Por qué? Porque Satanás sembró un pensamiento, una emoción y una acción. Y eso manifestó desobediencia. Manifestaron desobediencia. Y Dios otra vez en su gloria, en su majestad, está en su tablero cósmico y dice: ustedes ya tomaron su decisión, ahora va mi decisión. Yo respeto su decisión, a ustedes van a respetar la mía. Los expulso del Edén, así como expulsé a Lucifer y lo expulsé del cielo, a ustedes los expulso, pero a ustedes les voy a mostrar mi gracia. ¿Por qué? Porque puse mi corazón en ustedes. Yo decidí poner mi corazón en ustedes. Pero lo que hicimos fue tragarnos la idea
de querer ser nuestros propios dioses. La simiente de la serpiente es la simiente, el semen de la serpiente inyectado, engendrándonos la idea de ser nuestros propios dioses. Y por eso es que luchamos generación tras generación con esta lucha de ser nuestros propios dioses y desobedecer a Dios, porque hay una parte de nosotros que se contrapone con eso. Pero Dios nos muestra gracia. Si yo ahorita agarro una línea invisible, como un mecate invisible de toda la humanidad, la historia de la humanidad, aquí estamos en el 2025, no se necesita ser un sabio, un político. Ve las noticias, todo mundo ahorita jugando a ser Dios, todos. Si yo agarro el mecate y le empiezo a jalar por toda la historia de la humanidad, por toda la trascendencia que ha sucedido, y me voy al origen de la maldad, al origen del pecado, al origen de la muerte, al origen de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. El origen es un pensamiento. A ver si me ayudas con la imagen. El origen es un pensamiento que se infiltró en la mente, en la conciencia de Lucifer, que lo fue manipulando y lo fue haciendo músculo y fue madurándolo. Pero este pensamiento tuvo el poder de trastornarlo. Este pensamiento tuvo el poder de cambiarle la naturaleza. Este pensamiento hizo metamorfosis en él y lo convirtió de ser Lucifer, el lucero de la mañana, a ser un engañador, de ser un adorador, de estar en la presencia de Dios, a ser alguien que engaña, alguien que apunta el dedo, alguien que acusa, de ser alguien que se movía en la verdad y en la gloria de Dios, en las zonas más exclusivas, a vivir y ser un padre de la mentira. Le trastornó la naturaleza un pensamiento. Y lo más peligroso de todo es que a nosotros nos pasa lo mismo. Un pensamiento nos puede cambiar nuestra naturaleza. Y por eso es que te digo que te hagas responsable de tus pensamientos. No que se los eches la culpa a Satanás. Son tus pensamientos que tienes que hacerle frente a ellos. Déjame decirte algo de Satanás que necesitas saber. Satanás significa el adversario, es la adversidad, es lo que va en contra del propósito de Dios. Pero Satanás, más allá de ser solamente un ser, también es un sistema. Es un sistema espiritual que colabora la humanidad con él, porque Adán y Eva colaboraron con él. Es un sistema que colabora con él. Dos cosas que necesitas saber de Satanás. Satanás no es ni omnipresente ni omnisciente. Satanás no está en todos lados como Dios, porque Satanás no es el creador. Satanás es un ser creado. Satanás es un ser localizable. Si yo tuviera un Find My iPhone, un Find Satan, y le picaba, te lo localizo. Y seguramente quiero pensar que le está soplando al oído a los líderes que están moviendo la agenda de este mundo. No te está soplando al oído a ti para que le pongas el cuerno a tu esposa, o para que no pagues el crédito de Coppel, o para que no le pagues, o para que robes. Esos son tus pensamientos. Son tus pensamientos que están basados en querer ser Dios. Satanás no es omnisciente. Esto quiere decir que Satanás no puede tocar tu corazón. Satanás no puede tocar tu centro, tu néctar, el espíritu, lo que Dios creó de ti. No puede, porque Él fue creado, no es el creador. Satanás no puede. ¿Sabes lo que hace? Hace exactamente lo mismo que mi compa el Mark Zuckerberg y Meta. Mark Zuckerberg no me conoce, no tiene idea quién soy, pero ¿cómo sabe cómo compro? ¿Cómo sabe cómo consumo? Tiene un algoritmo como Meta, Instagram, TikTok,
Te va aventando cosas a ver qué consumes, el tronco común, lo básico de la tentación, el ego para empezar. Y te va aventando cosas y tú te vas tragando esas cosas, vas comiendo esas cosas y vas generando una personalidad, un avatar, un comportamiento de compra. Y ese comportamiento de compra te va generando una psicología. Y cuando Satanás te tiene agarrado por el pensamiento. Es por el pensamiento que nace esto. Y tú dices, no, Cristian, yo vine a echarme un cafecito aquí en la iglesia, cantar 2, 3 alabanzas, saludar a 2, 3 personas, irme a mi casa, echarme 2 chelitas, irme a dormir. Yo también. Yo también. Pero esta verdad, tengo que dormir con esta verdad. Tengo que darme cuenta y enfrentar esta verdad. Hacerme responsable de esta realidad. A ver si me puedes apoyar con el piano, porfa. Porque esta parte, claro que necesita melodía. Claro que necesita frecuencias de adoración. Porque estamos en un mundo espiritual. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Porque tenemos un Padre. Hoy es día del Padre. Tenemos un papá que decidió ser nuestro papá. Tenemos un papá que fue su libre albedrío depositar su corazón en nosotros. No te lo ganaste. Él decidió ser tu papá. Él decidió poner su neshama, su aliento en ti, un sello, su huella digital. Y se le ocurrió la idea más poética, más gloriosa, que más trasciende en el universo. Una idea que revoluciona la existencia. Así como creó a Adán y a Eva del polvo de la tierra, con elementos mortales, elementos de este universo, y sopló su aliento, Dios decidió ahora no soplar su aliento, ahora despojarse de su gloria. Él mismo decidió enfrentar esto. Él no dijo experimento humano fallido, hagámonos como si nada pasó. Dios no se va a traicionar a Él mismo, porque Él puso su amor, Él puso su corazón en nosotros. Y se le ocurrió la idea más hermosa: despojarse espiritualmente de su gloria e inseminar, ayúdame con la próxima imagen, inseminar un óvulo. Para formar un segundo Adán. Del polvo de la tierra, materia mortal. Pero en vez del soplo de su espíritu, su propio espíritu, inseminado en un óvulo de una inocente María. Un óvulo con código genético de Abraham y de David, haciendo un milagro nuevamente, ensamblando lo material con lo espiritual. Células, un milagro de células reproduciéndose unas con otras, formando un feto y formando un sistema tras otro sistema vivo, ensamblando sistemas, creando un sistema central nervioso, un cerebro, un cuerpo, un niño. Y María lo saca y lo enseña al mundo, y María dice: aquí está el Salvador. El Salvador del mundo aprendió a caminar, manchó pañales, se le caían los dientes, le crecieron dientes, lloraba, le daba hambre, se perdió de niño, era carpintero de joven, manifestaba mesas. Y cuando fue adulto, se encargó de manifestar obediencia. Ese es Cristo.
el ser que se encargó de manifestar obediencia. Últimamente Instagram me ha estado ofreciendo que vea la imagen de la cara de Jesús con inteligencia artificial. Hay unas caras hermosas que me hacen llorar de lo hermosas que están, y hay otras caras que me hacen llorar de lo horribles que están. Y me di cuenta que no necesito saber cómo es la cara de Jesús. No necesito saber. Lo único que necesito saber de Jesús es lo siguiente. Lo único que necesito saber de Jesús es que Él, al igual que yo, con un sistema que está integrado, un sistema que está uno en otro, está aquí y está espiritualmente conectado, interconectado, tomando decisiones con un cerebro, ensamblado físicamente y espiritualmente, con una carga espiritual, con un wifi tremendo como nunca antes visto, pero 100% humano, 100% Dios, caminando, tomando decisiones. Cuando tú no te entiendas, tienes que saber que Jesucristo sí te entiende. Cuando tú no sepas qué está pasando, tienes que saber que Jesús sí sabe qué está pasando, porque Él es tu sumo sacerdote. Él fue tentado en todo. No dice el 5%, el 10%. Fue tentado en todo. Pasó por pruebas como humano. Ahí está. Un cerebro igual que tú, que yo. Ahí está Satanás corriendo atrás de Él en el desierto. Ahí lo ves atrás de Él con la misma mentada jeringa. La misma que se inyectó a Él, la misma que le inyectó a Adán y Eva, y la misma que le quiere inyectar a Él. Y Satanás le dice: ¿cómo para qué quieres jugar a ser Dios o al Hijo de Dios? No te entiendo ni te creo. ¿Para qué quieres jugar a ser el Hijo de Dios cuando realmente puedes ser tú tu propio Dios, Jesús? Tu Padre ni te está mandando pan, te estás muriendo de hambre en el desierto. ¿Vienes a jugar a ser rey? Yo te hago rey, brother. Yo te la facilito. Yo te ayudo a ser rey. Lo mismo, el mismo engaño. Pero Jesús lo venció. Jesús lo venció con el poder del pensamiento. Jesús lo venció con la idea, con el pensamiento. Hay una parte que amo de Jesucristo, que es la que me enamora de Él. Getsemaní. Jesucristo está hincado, está llorando, está siendo torturado emocionalmente, está conmovido, está sudando sangre. Es como herpes. Está sudando sangre. Está diciendo: Padre, neta, no quiero ir a la cruz. No quiero ir a la cruz. Me va a doler. Me va a doler físicamente y me va a doler espiritualmente, porque vas a descargar tu justicia en mí. No es borrón y cuenta nueva esto. Alguien tiene que pagar por los platos rotos. La muerte es separación. Por eso el pecado engendra muerte, porque te separas de Dios. Cuando tú te mueres, se separa tu espíritu de tu cuerpo. Pero la segunda muerte es cuando tu espíritu se separa de Dios. Dios respeta tus decisiones. Y esa separación es tan tormentosa, es tan dolorosa, es tan eterna, que se llama infierno. Dios no anda con látigos. Dios respeta la decisión. Y amo que Jesucristo, estando ahí en ese momento único, que dice: Padre, es que no quiero ir a la cruz. Algo en mí, en mi humanidad no quiere. Aparte, velos, ni saben orar, están jetones. Esa es una pequeña escala de cómo es la humanidad. Lo único que les interesa es que les resuelva la vida y les haga milagros como si fuera un genio de la lámpara. Pero en el fondo, cada uno quiere ser su propio Dios. Me van a traicionar.
Pero ¿sabes qué, Padre? Te amo y decido someter mis pensamientos a la cruz. Decido someterlos porque te obedezco, porque te amo, porque somos uno mismo, Padre. Y voy a llevar mis pensamientos a la cruz. Voy a pensar, voy a sentir emoción, voy a poner el gozo que me es puesto por delante en la cruz. Pensar, sentir y actuar. Voy a manifestar obediencia. Y Jesucristo llevó la obediencia a la cruz, la crucificó, la presentó. Lo que Adán y Eva habían manifestado como desobediencia, Jesucristo lo manifestó como obediencia. No existe un alquimista más supremo que Jesucristo. Jesucristo agarró los mismos elementos que nos llevaron a la muerte, los agarró para llevarnos a la vida. Los mismos elementos. Sometió obediencia. Y entonces la muerte no lo pudo contener, la muerte lo vomitó. Jesucristo resucitó porque la muerte no pudo contra él, le quitó las llaves a la muerte. Agarró a Satanás y le quitó su manita apuntadora. Le arrancó los dientes al león, le arrancó las uñas al león. Puede rugir, pero no te va a morder. Y Jesucristo hereda esto. Se lleva la victoria y lo que hace es que te lo hereda y lo recibes por fe. Es una herencia. Eso es lo que hace un creyente, recibir esa herencia. Lo recibes por fe. Jesucristo no quiere tu perfección porque no la puedes tener. No puedes tener tú tu propia perfección. Jesucristo ya es perfecto. Jesucristo quiere que lo intentes. Jesucristo quiere que bajes un pie de la lancha. Porque déjame decirte algo, te vas a morir en el intento. Pero es todo lo que necesita Jesús, porque Él ya hizo la parte importante. Quiero terminar con esto, con esta última imagen que me inspira. Van a ser dos adelante, perdón. No sé si ustedes se acuerdan de Armstrong, el astronauta que fue a la luna. Este hombre dijo una frase muy famosa que dudo que al hombre se le vaya a olvidar. Armstrong dijo: un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Cuando estaba parado ahí en la luna, en ningún momento Armstrong dijo: un pequeño paso para Armstrong, otro medio paso para, wow, un pasote para Armstrong, wow, Armstrong. Armstrong lo que dijo en otras palabras es: la humanidad ya fue a la luna. Tu especie ya fue a la luna. Él representó a la humanidad. Tú ya puedes descansar en paz, que ya fuiste a la luna. Y eso te tiene que inspirar. Y lo mismo hace Cristo con nosotros. Cristo ya nos llevó a la luna por medio de manifestar obediencia. Descansa en eso. Cuando no te entiendas, acuérdate que Cristo sí te entiende. Él ya te llevó a la luna, tú ya estás en el cielo con Él. Pero la eternidad la estamos viviendo aquí ahorita. Ya estás en la eternidad. Estás a un latido de ella. A un latido, uno. Así que me encantaría pedirte que te pongas de pie. Sé que este mensaje, como te dije, es una bomba nuclear.
pero es algo que te va a edificar. Es algo que te va a hacer caminar sobre la verdad de la gracia de Dios. Es el eje central de tu vida. Tienes que saber reconocerte, reconocer esa parte de ti, pero sobre todo reconocer la gracia que sobreabunda. Vamos a adorar a Dios. Vamos a dejar que su Espíritu Santo conecte con nosotros. Ya tienes una idea, una ilustración de cómo estás ensamblado espiritualmente. Deja que eso espiritual, que es invisible, deja que se materialice en palabras, en emociones, en pensamientos. Lleva tu mente a adorar a Dios. Lleva tu mente a adorar a Jesucristo. Recuerda lo que Él hizo por ti, porque eso es para siempre. Amén. Gracias, iglesia.